y creo que muchos de los escolares que están dentro de lo que sería esta acción acuden o se respaldan del anonimato para poder efectuar lo que sería el ciberacoso. Utilizan un lenguaje verbal agresivo, ¿no? Y bueno, manifiestan lo que sería quizás, ¿no? Expresiones mediante insultos o amenazas que puedan ser quizás parte, ¿no? De lo que es la sintaxis del ciberbullying o la ciberagresión. Entonces, en un estudio de Beltrán indican, ¿no?, de que los estudiantes escolares, ¿no?, que tienen niveles de agresividad física elevados, ¿no?, son mucho más susceptibles también a causar daño a través de otros mecanismos como los dispositivos electrónicos. Tenemos también lo que es la desconexión moral. En este caso estamos considerando a esta variable como una variable mediadora, ¿no? En ese sentido, la desconexión moral se identifica como un factor desinhibitorio que explica la gran variedad de conductas de transgresión y agresión en base a lo que sería muchos de los escolares disminuyen lo que serían estos aspectos de valores, ¿no?, o éticos, ¿no?, para poder efectuar lo que serían los procedimientos de agresividad y por ende también, ¿no?, lo que sería esta temática psicosocial y acoso. La desvinculación moral puede activar también las conductas lesivas, la subestimación del papel para causar daño y la culpabilización y deshumanización de las víctimas. Es decir, dejar de sentir remordimiento, ¿no?, ya que el factor, ¿no?, ha sido disminuida. Y bueno, ¿no?, la desvinculación moral también va a activar conductas lesivas, en este caso conductas de impulsividad, subestimación, ¿no?, de causar daño, etc. Los objetivos de este investigar básicamente hallar el papel mediador que tiene, ¿no?, lo que es la desconexión moral en la relación del comportamiento agresivo con la cibervictimización y la ciberagresión. Asimismo, dentro de lo que serían los objetivos específicos se encuentra la relación entre la agresividad con la cibervictimización, establecer su relación, y también la relación de la desconexión moral con la cibervictimización y ciberagresión. Para lo que es este estudio se utilizó a participantes del nivel de secundaria en 29 adolescentes. El tipo de muestreo fue por conveniencia. Se tomó en cuenta instituciones educativas de provincias como Lima, Trujillo y Piura. Ya, para la muestra existieron 415 varones y 214 mujeres. Las edades oscilaron entre 12 a 18 años, una media de edad de 14.5 con una desviación típica de 1.2. Se recogieron datos, ¿no?, según grados, desde primero hasta quinto de secundaria. 244 estudiantes provienen de instituciones públicas, mientras 485 de instituciones privadas. Se utilizaron 3 instrumentos, muy aparte de lo que serían el instrumento, ¿no?, de datos sociodemográficos, pero se utilizó, ¿no?, un instrumento de ciberbullying, ¿no?, desarrollado por Del Rey en el 2015. Cuenta con 22 ítems y tiene 2 dimensiones, lo que es la cibervictimización y ciberagresión. Mantiene una escala puntos para lo que sería el proceso de respuesta y bueno, ¿no?, ha denotado o ha funcionado base lo que serían buenas evidencias psicométricas mediante un análisis factorial confirmatorio y mediante y el cálculo de la confiabilidad fue también aceptable mediante un coeficiente de omega. También se utilizó lo que es el instrumento, ¿no?, de desconexión moral de Bandura del 96, tiene 32 ítems, también se maneja bajo una escala de tipo Likert de 5 puntos y también posee buenas prométricas. Y bueno, ¿no?, el cuestionario de agresividad de Bussi Perry, su versión reducida de 20 ítems, también tiene una escala de respuesta del 1 al 5 y también reporta buenos índices de validez y de confiabilidad. Los procedimientos pasó por lo que sería una revisión de comité de ética, ¿no? Se seleccionó por parte de los investigadores las instituciones educativas posibles para hacer lo que es la aplicación. Se envió carta a los directores para lo que es la presentación del proyecto. Una vez aceptado lo que es el proyecto, se realizó primero lo que es el consentimiento informado para los padres y una vez teniendo el permiso, ¿no?, por parte de los padres, ¿no?, se recurrió a lo que es el asentimiento informado para los estudiantes y posterior su aplicación.
de datos se hizo en el programa SPSS, se calculó los estadísticos descriptivos, así como lo que es la confiabilidad también de los datos. Se utilizó la extensión macroprocess, ¿no?, de SPS para lo que es el análisis de mediación. Y bueno, ¿no?, para los intervalos de confianza también del análisis se utilizó un bootstrapping, ¿no?, de 10.000 muestras aleatorias con la finalidad, ¿no?, de obtener quizás el mejor de los intervalos ¿no?, de las estimaciones, ¿no?, por parte de este procedimiento. Esos son parte de los resultados, esos son lo que sería la confiabilidad de cada uno de los instrumentos, los datos descriptivos y bueno, notamos básicamente, ¿no?, buenas correlaciones entre cada una de las, bueno, correlaciones desde bajas hasta moderadas entre lo que serían las dimensiones de cibervictimización con desconexión moral y agresividad, así como la desconexión con la cibervictimización y agresión y ciberagresión. Entonces, a través quizás de estas relaciones podemos proceder también para lo que sería un proceso de análisis mediacional, ya que se nota, ¿no?, lo que sería el primer tramo, ¿no?, para lo que sería este procedimiento. Esta es la tabla de efectos directos e indirectos que se realizó para lo que es el análisis mediacional, ¿no?, dentro de lo que serían el efecto directo, es decir, entre lo que sería una y otra variable, simplemente podemos observar, ¿no?, cómo los efectos, ¿no?, de algún modo son buenos, ya los intervalos de confianza y son significativos. Ya, sin embargo, dentro del efecto indirecto, ¿no?, ¿no?, lo que sería, ¿no?, entre la agresividad, desconexión moral y la cibervictimización, ¿no?, que el valor, ¿no?, del intervalo de confianza, el 95%, no sobrepasa del 0. Entonces, es significativo, ¿no?, denotándose el efecto indirecto que demarca lo que es la desconexión moral en la relación de la agresividad con la cibervictimización. Lo mismo también en la agresividad con la desconexión moral y ciberagresión, notamos también lo que sería este efecto, ¿no?, de los intervalos que no sobrepasa el 0, notando ahí un modelo, ¿no?, significativo. En ese sentido, podríamos decir que a través quizás de esta imagen que podría explicarse mucho mejor, que la agresividad ya tiene una relación causal sobre cibervictimización mediada a través de lo que sería la desconexión moral. Entonces, de algún modo, ¿no?, los puntajes o niveles que se obtengan van a ser determinantes para saber si existe una tendencia, ¿no?, de los escolares que tengan este tipo de comportamiento a través de lo que sería, ¿no?, el conjunto de valores para denotar, ¿no?, si pueden ser tendencialmente víctimas, ¿no?, de ciberbullying o ciberacoso. Lo mismo es que ciberagreden también, ¿no? Entonces, altos niveles de agresividad, ¿no?, un alto nivel de desconexión moral podrían ser determinantes también para esas personas que tendenciosamente, ¿no?, podrían realizar actividades frente a lo que serían esos mecanismos virtuales. Bueno, como todo estudio tiene ciertas limitaciones y también aportes prácticos, ¿no? De entre las limitaciones es de tipo transversal. Los aportes que se den a través de este estudio podría generar nuevos diseños, ¿no? Desde de repente observaciones mucho más consistentes a través de diferentes cortes, como un estudio longitudinal, ¿no? Relaciones entre submuestras también. Este estudio solamente muestra en general, más no de repente según sexos, ni rangos de edad, ni tipos de institución, que podría haber sido también bastante interesante. La generalización también de los resultados puede ser importante dentro del conjunto que se ha ido aplicando, sin embargo, también sería importante estudios cross-cultural, ¿no?, que podrían observarse quizás también en otras muestras latinoamericanas que son muy semejantes a las nuestras. Y bueno, dentro de los aportes prácticos, ¿no?, la identificación de estos factores de acción serviría mucho para lo que es la comunidad científica y para la elaboración de nuevas políticas públicas también para los estudiantes o instituciones educativas, ¿no? A fin de desarrollar programas preventivos promocionales. Inclusive
también es, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para consolidar lo que sería la escala de valores de los estudiantes, destacando así las consecuencias que podrían manifestarse, ¿no? A través de lo que sería el ciberbullying. Eso es todo. Muchas gracias a todos, profesores, que sería la atención y bueno, ¿no? Al final esperamos sus consultas también. Sí, muchas gracias, profesor Domínguez. Recordamos a la audiencia que pueden hacer sus preguntas, formular preguntas a través del chat. Creo que vamos a pasar a la siguiente presentación y al final vamos consolidando todas las preguntas que se pudieran realizar. A continuación, la profesora Yoya Flores Pérez, quien presentará el tema de factores familiares y riesgo social de los estudiantes de trabajo social de la Universidad Nacional de Trujillo. Adelante, doctora buenas tardes Yoya con todos. Flores. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a pasar a compartir mi material de exposición. Muy bien. Bien, el día de hoy voy a exponer la investigación que es ganadora del proyecto del Canon Minero, denominado Factores Familiares y Riesgo Social de los Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo. Muy bien, este proyecto está entendido desde tres postulados de la familia. El primero, de Carlos Heroles, que nos dice que la familia debe ser entendida como una unidad biopsicosocial, que tiene sus leyes, sus dinámicas propias y que permiten mantenerse en equilibrio, ¿no? Donde se dan unas tensiones, variaciones y básicamente funciona como grupo primario. La segunda postulado es de Mónica Chadi, que nos habla de una familia donde tiene su propia dinámica, ¿no? Y que se desarrolla al interior de cada uno con influencias y que recibe factores externos, internos de cada uno de ellos. Y la última, que hablamos de la familia entendida, de la vida familiar, cómo se suscitan a través de acciones, momentos, que tiene sus políticas, sus dinámicas y todo lo que se pueda dar en este contexto que se da, ¿no? Y es un lugar donde se busca la promoción de los miembros. Este postulado de esta investigación está situado desde la propuesta del semáforo. ¿Por qué semáforo? Porque grafica el nivel de riesgo de cada una de las familias entendida desde tres dimensiones: el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo bajo. Este riesgo alto sitúa lo que es, por ejemplo, ¿qué pasa en una familia que tiene un riesgo alto? En tema de 4 factores, lo que es capital humano, capital social, empleo y lo que son redes o relaciones sociales. Por ejemplo, en el tema de capital humano, está centrándose adultos mayores en la vivienda, acceso al sistema de salud, discapacidad y contagio de COVID. Por ejemplo, en adultos mayores en la vivienda, riesgo alto si existen 2 o más adultos mayores, riesgo medio si existe un adulto mayor con enfermedad crónica que requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque eso implica el esfuerzo de la familia concentrado ahí, y el riesgo bajo que no tiene ningún adulto mayor. En el caso de acceso al sistema de salud, tenemos alto si no cuenta con un sistema de seguro de salud, medio si es que cuenta con un seguro de salud pero no tiene acceso a ello, y el bajo cuenta con seguro de salud y accede a los servicios básicos. En el tema de discapacidad, si existe una discapacidad severa, un riesgo alto, riesgo medio, discapacidad moderada y bajo, no tiene, ¿no?, discapacidad o hay una discapacidad inclusiva. En contagio de COVID hablamos de un riesgo alto cuando el titular o miembro de la familia falleció por COVID. El riesgo medio si es que un miembro de la familia presenta el contagio, y bajo si es que ningún miembro presenta síntomas o tuvo COVID. Es en la primera categoría. La segunda categoría es capital social, que abarca 2 variables, que son servicios básicos y vivienda. Un riesgo alto se considera que no cuenta con servicios básicos, riesgo medio que no accede a servicios básicos y los tiene externo a la vivienda, y riesgo bajo cuenta con servicios básicos. En el tema de vivienda, alto si es que es alojado o guardianía en la vivienda, riesgo medio si es alquilado y riesgo bajo si es una vivienda propia. En el tercer acápite de esta clasificación semáforo tenemos el nivel de empleo, y habrá básicamente la precariedad de empleo en la familia. Un riesgo alto
si es que hay desempleo, subempleo o informalidad dentro del hogar. Riesgo medio si hay un empleo temporal y riesgo bajo que cuentan con una remuneración fija, ¿no? Y tienen un sueldo pasado el sueldo mínimo vital. Y el cuarto, que son redes o relaciones sociales, básicamente donde estamos encontrando, ¿no? El tema que vemos, por ejemplo, si tiene una red de soporte familiar alto, no tiene. Riesgo medio si tiene una red de contención y bajo si cuenta con familiares que la apoyan en caso de padecimiento de una enfermedad o crisis. Acceso al sistema informático, riesgo alto si es que carecen de acceso a servicios tecnológicos, riesgo medio si accede a servicios tecnológicos de manera ilimitada y bajo si accede a servicios tecnológicos de manera limitada. En el tema de pertenece a organizaciones sociales vecinales de soporte, riesgo alto no tiene, riesgo medio no participa y riesgo bajo participa activamente, que es lo que nosotros vemos. Entonces, basado en esta matriz, damos ya lo que es la propuesta del problema científico, teniendo cuáles son los factores familiares que determinan el riesgo social de los estudiantes de trabajo social de la Universidad Nacional de Trujillo. Como hipótesis general, hemos planteado que los factores familiares que determinan el riesgo social son la estructura familiar, la situación económica y las redes de apoyo, ¿no? Como tres aristas. En la hipótesis específica tenemos la estructura familiar manifestada en el capital humano, ¿no? Teniendo en cuenta la presencia de adultos mayores, personas con discapacidad, con acceso limitado a los servicios de salud y vulnerabilidad para adquirir COVID, ¿no? Lo que va a determinar el riesgo. En la segunda hipótesis específica tenemos el tema de la situación económica evidenciada en el insuficiente ingreso familiar y la limitada satisfacción de necesidades básicas, que también va a determinar el riesgo social de los estudiantes. Y la tercera hipótesis específica, basada en las redes de apoyo que se muestran deficientes en relación a la deficiente cumplimiento de roles familiares dentro del hogar, la presencia de conflictos familiares, el involucramiento en organizaciones sociales que también determinan el riesgo. Hemos aplicado este cuestionario a 390 estudiantes que tenemos entre la sede de Trujillo y sede de Valle Jequetepeque, ¿no? Contamos con 2 sedes para poder determinar ese riesgo que presentan los estudiantes. Como resultados más saltantes y que corroboran el planteamiento, tenemos, por ejemplo, la figura número 3, que nos establece los números de miembros de la familia, teniendo que en un mayor número tienen 4 miembros con un 31.03%. Otro de los datos es sobre la tenencia de la vivienda de los estudiantes. Tenemos que un 73.08% cuenta con vivienda propia. Tenemos también, a su vez, lo que es si cuenta con adultos mayores en la vivienda. Lo que hemos encontrado, que un 54.87% no cuenta con adultos mayores dentro de la vivienda, pero sí un 45.13%, que es un número menor, cuenta con adultos mayores en la vivienda. Otro de los datos que nos ha permitido evidenciar la investigación es si los servicios básicos con los que cuentan los estudiantes están dentro de la vivienda, ¿no? Evidenciando que sí, efectivamente un 87.95% los tienen dentro de la vivienda, ¿no? Pero existe sí porcentajes menores de estudiantes que sí evidencian aún no contar con servicios básicos. Generalmente muchos de los estudiantes que vienen a su universidad no son de Trujillo mismo, vienen de otro lugar, por lo que se evidencia estos datos, ¿no? Otro de los datos también que hemos visto y que corroboran nuestra investigación ha sido si algún miembro de la familia presenta alguna discapacidad. Tenemos básicamente que el 86.92% no padece una discapacidad, pero sí un 13.08% la padece. También tenemos si cuentan con un seguro de salud, ¿no? Y tenemos que el 51.79% tiene el seguro SIS, ¿no? Y un 34.87% no cuenta con un seguro de salud, lo que evidencia, sí, una cifra alarmante en el caso de muchos jóvenes que también se encuentran solos fuera de su lugar de origen, ¿no? Otro de los datos que tenemos sobre el acceso a los servicios tecnológicos, ¿no? En un tema de virtualidad, la universidad sí ha otorgado chips electrónicos para todos los estudiantes, ¿no? De accesos de bajos recursos económicos registrados en la Oficina de Bienestar como un apoyo para ello. Entonces, nos encontramos con un 68.21% que tiene recursos limitados dentro de este proceso. Muy bien, otro de los resultados que también tenemos es, por ejemplo, si pertenece a alguna organización.
y hemos encontrado que un 86.41% no pertenece. Eso nos da un dato de la parte social de la red de contención que necesita, ¿no? Otro de los datos es sobre el ingreso económico. Tenemos dos cifras ahí que son bastante parejas. Un 46.92% determina que la mayoría de familias de los estudiantes, ¿no?, tiene un menor de sueldo mínimo vital, o sea, menos de 930, que es el sueldo, ¿no? Y un 46.92%. Y un 42.56% tiene de 1 a 2 sueldos mínimos vitales, ¿no? Tenemos otro resultado también aplicado, si pueden acceder a los servicios de salud. La mayoría de veces sí, un 35.90%, ¿no? Hay un 24.87% que evidencia que siempre, pero aún tenemos un 3.59% que nunca, ¿no? Lo que nos evidencia también otro dato que es importante tenerlo en cuenta. Tenemos sobre el ingreso económico, si es que alcanza para satisfacer las necesidades. Vemos que hay familias de 4 o 5 miembros, ¿no? Y entonces tenemos que el 38.05%, que es el mayor dato que evidencia este resultado, evidencia que algunas veces sí, algunas veces no. O sea, no es un dato muy preciso en este caso. ¿Por qué? Porque nos evidencia que generalmente tenemos dos realidades distintas en nuestros estudiantes, ¿no? Unos que padecen, tienen un poder adquisitivo mucho más grande que otro grupo que es menor, ¿no? Entonces ya cuando hemos aplicado y hemos hecho las entrevistas a profundidad para poder hacer el cruce de información, hemos determinado, por ejemplo, en el caso de capital humano, tenemos como conclusión que adultos mayores en la vivienda, en los estudiantes es alto el nivel, el acceso al sistema de salud es medio, discapacidad medio y contagio COVID medio, lo que nos da en esta categoría de capital humano un singular medio, ¿no? En el caso de capital social, en relación a servicios básicos, el riesgo es bajo. Vivienda, el riesgo es medio, por lo que tenemos como conclusión riesgo medio, ¿no? Yendo por cada una de las categorías. En cuanto a empleo, tenemos el riesgo es alto en este indicador. Y en el tema de redes o relaciones sociales, tenemos en el primero si pertenece a alguna red de soporte medio, acceso al sistema informático alto, y si pertenece a organizaciones alto, lo que determina un riesgo alto. O sea, hemos hecho un cruce por cada una de las variables para poder hacer un consolidado total. Entonces, lo que nosotros evidenciamos ya como conclusiones de ese trabajo que ya terminó y que también forma parte de la obtención del título de la segunda maestría que he hecho yo en trabajo social, que es mi especialidad, es que la estructura familiar de los estudiantes se presenta con familias de 4 a 6 miembros, que cuentan con 1 o 2 adultos mayores, con pocos miembros que padecen discapacidad y que sí pueden acceder al servicio de salud, ¿no? Presentando un riesgo medio. En la situación económica, es deficiente, presentando insuficientes ingresos económicos que son sostenidos mayormente por 2 miembros en la familia, ¿no? Y que no permiten la satisfacción de necesidades a cabalidad, presentando un riesgo alto, ¿no? Tenemos también, disculpen, tenemos en las redes de apoyo, presentan los estudiantes de trabajo social, son débiles, en su mayoría no cumplen con los roles dentro de la familia y presentan alto índice de conflictos sociales, evidenciando no tener una red de soporte primaria, no pertenecer a grupos y organizaciones sociales y evidenciando que no cuentan tampoco ni con red terciaria, ¿no? En secundaria resaltando un riesgo medio. Y el último, el riesgo social que presentan los estudiantes en relación a todos los indicadores que ya hemos visto como conclusión, es un riesgo medio. ¿Esto para qué nos permite? Actualmente yo soy directora de la Escuela de Trabajo Social, es por ello que surge la necesidad de esta investigación para poder estos resultados aplicarlos en programas que podrían solventar y ver, ¿no?, que contribuyan a sumar a que estos estudiantes se encuentren a cabalidad con todos los estudios, ¿no? No basta, como trabajadores sociales les comento que no basta solamente la parte académica, sino la parte social. Entonces, este está enfocado al programa que se pueda dar alternativas coordinadas con la Oficina de Bienestar para que nuestros estudiantes tengan ese soporte, ¿no? Y puedan desarrollar de manera óptima todos sus estudios. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Flores.
A continuación, tenemos la ponencia de la profesora Lilian Hidalgo Benítez, retroalimentación y desarrollo de competencias de redacción científica en estudiantes de posgrado. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes para todos. Un agradecimiento por la oportunidad de poder exponer este trabajo que surgió de una experiencia educativa con estudiantes de posgrado. Si me permiten un momento. No puedo abrir mi cámara. ¿Podría hacerlo usted, señor moderador? Claro, profesora, nosotros le ayudamos. Sí. Un segundito. Sí, por favor. Ahí dice, solicitar inicio de video. Muchos hijos que no teníamos ni 10 ventiladores en un hospital. Ya está. Excelente, Muy profesora. bien, gracias. Bien, entonces inicio mi exposición señalando el título de mi trabajo, que se denomina Retroalimentación y Desarrollo de Competencias de Redacción Científica en Estudiantes de Posgrado. Este trabajo Que le inició interrumpa, un poco no está- evaluando la situación de que en el proceso de investigación científica en programas de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, se culmina siempre con la elaboración de informes finales o artículos de investigación para la presentación de resultados, sustentación y evaluación respectiva, y su posterior difusión en congresos, jornadas y publicación en revistas indexadas y libros. Esta tarea indudablemente requiere del desarrollo de competencias de redacción científica en los estudiantes, que observando la realidad no siempre están adecuadamente desarrolladas y mostrando en muchas ocasiones serias limitaciones en lo que es la estructuración de párrafos, uso de conectores, inserción de citas y referencias y otros aspectos gramaticales. En el curso de redacción científica que me tocó dictar con alumnos del doctorado, estuvimos eligiendo las estrategias más adecuadas para poder lograr que ellos desarrollaran su competencia de comunicación escrita. Y aunque hemos aplicado estrategias que son bastante útiles, como los talleres de redacción científica y también exposición y diálogo, el proceso no nos parecía tan eficaz si es que los estudiantes no tenían un proceso de acompañamiento continuo en acciones de retroalimentación para que ellos pudieran corregir adecuadamente sus errores de redacción y a la vez contar siempre con un soporte cognitivo y afectivo en la mejora de sus reportes científicos. Es así que estructuramos entonces un sílabo en el curso donde el enfoque de evaluación es formativa y haciendo relevancia en lo que eran las acciones de retroalimentación, porque si bien en muchas ocasiones el enfoque que utilizamos es el enfoque formativo en la evaluación, no siempre se pueden cumplir las acciones de retroalimentación en un proceso que debe ser realmente de ayuda para el aprendizaje del estudiante. En este caso, en este curso nos pusimos el objetivo de realizar tantas acciones de retroalimentación necesarias para que los alumnos pudieran mejorar su redacción científica. Entonces, en esta investigación que se inició, formulamos el objetivo general de determinar la relación entre el proceso de retroalimentación formativa y el desarrollo de las competencias de redacción científica en los estudiantes del sexto ciclo del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Piura. Y como objetivos específicos, planteamos el hecho de tratar de identificar la frecuencia de actividades de retroalimentación que se realizaron en el curso para ver si es que se había cumplido con ese objetivo
que teníamos dentro de la asignatura. Luego, evaluar el nivel de desarrollo de las competencias de redacción científica en los estudiantes del doctorado en educación. Y por último, analizar si la relación entre el proceso de retroalimentación y el desarrollo de las competencias de redacción científica en los estudiantes se daba de manera significativa. Entonces, partimos un poco de la formulación de hipótesis, señalando que existe una relación positiva y significativa entre las variables proceso de retroalimentación y desarrollo de competencias de redacción científica. Y como hipótesis operacionales, señalamos que las actividades de retroalimentación tienen una frecuencia alta en el curso de redacción científica, las competencias de redacción científica tienen un nivel regular, bien y sobresaliente en los estudiantes del sexto ciclo, como hipótesis 2, y como hipótesis 3, la frecuencia de actividades de retroalimentación mejora el desarrollo de las competencias de redacción científica. En el marco teórico partimos siempre de lo que significa la evaluación formativa como un proceso que fortalece el aprendizaje de los estudiantes, convirtiendo prácticamente este proceso también en una estrategia de aprendizaje que les permite a los estudiantes conocer sus fortalezas y debilidades y corregirlas a partir de una actividad frecuente de retroalimentación. Entonces, esa retroalimentación indudablemente tiene una gran significación e influencia en el aprendizaje. Eso lo hemos podido constatar en el estudio. Por otro lado, la retroalimentación se convierte en un soporte porque se da de manera dialogada entre lo que significa el trabajo del docente y el trabajo del estudiante. Hay una comunicación bidireccional en la cual el docente da las pautas, los criterios para elaborar un trabajo, lo evalúa y luego devuelve la información que obtiene de la evaluación para que el estudiante sea consciente de cuáles son sus fortalezas y debilidades y tratar de rehacer, de reforzar en aquello que constituye una debilidad. En el caso de la redacción científica, como variable, es una forma de comunicación escrita, una forma de escritura que se utiliza para comunicar el conocimiento generado o reproducido en procesos de investigación. Y cuando la redacción científica se hace parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se convierte también en un instrumento de evaluación. Las competencias de redacción escrita que se trató de desarrollar a través de esta experiencia fue la escritura de un artículo científico y las capacidades en las cuales se puso relevancia fue en la estructuración de párrafos, en el uso de conectores, en la inserción de citas y referencias y en la corrección de aspectos de gramatical como uso de signos de puntuación, uso de mayúsculas, etcétera. Entonces, esto en realidad era la mejora de las propiedades de la coherencia y cohesión del texto. Entonces, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo descriptivo, un diseño correlacional. La muestra la constituyeron 24 estudiantes del sexto ciclo del programa de doctorado en educación de la Universidad Nacional de Piura. Las variables trabajadas fueron el proceso de retroalimentación, que fue evaluada a través de un instrumento de una encuesta en la cual se les preguntaba a los chicos qué nivel de frecuencia habían tenido las acciones de retroalimentación durante el curso, y la otra variable, para evaluarla se utilizaron las notas registradas en el acta de evaluación, en el registro de evaluación. En el desarrollo de la experiencia, nosotros precisamos el contexto de investigación, una asignatura de redacción científica, que era el 7º curso de toda la secuencia de asignaturas de investigación que habían tenido los estudiantes, y en las cuales en la fase inicial pudimos ver que habían serias deficiencias en lo que concierne a la expresión escrita, en la utilización de conectores, en la coherencia y cohesión que deberían tener los párrafos. El curso duró 8 semanas con clases cada 15 días.
se utilizaron o se realizaron sesiones síncronas y asíncronas, y se utilizó como plataforma, entorno virtual de aprendizaje el Classroom y el Meet Google. Las estrategias de aprendizaje fueron sobre todo talleres de redacción científica con un breve exposición, diálogo de parte de la docente. Y como estrategia también la presentación y exposición de los productos escritos de cada estudiante al grupo total. La modalidad de evaluación es formativa y la retroalimentación se dio después de cada presentación de los borradores del artículo de investigación que realizaron los estudiantes. El proceso didáctico partió de esta definición de retroalimentación que señala que la retroalimentación es aquella información que se utiliza para reducir la diferencia entre los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes y los resultados de aprendizaje esperados. Y el proceso didáctico se dio de la siguiente forma. Teniendo siempre como referencia la competencia de comunicación escrita y las habilidades que pretendíamos que los estudiantes mejoren, se dio entonces una explicación de las tareas de manera detallada y la comunicación de criterios de evaluación. Los estudiantes debían realizar su tarea de redacción de acuerdo a las explicaciones dadas y a los criterios establecidos previamente. Luego los alumnos ejecutaban su tarea, que era la de escribir cada uno de los aspectos del artículo científico de manera progresiva. En primer lugar, escribieron la introducción y luego fueron paulatinamente, luego con el desarrollo del artículo, con la metodología, resultados y todo ello. Entonces, después de cada uno de esos textos que presentaban, la profesora evaluaba todos los trabajos y recogía la información sobre fortalezas y debilidades que los estudiantes presentaban en los textos. Y luego los estudiantes se reunían con la profesora en grupo total, pero el diálogo se daba entre docente y alumno. Los demás escuchaban porque los comentarios podían ser útiles para todos. El referente fueron en este trabajo siempre la competencia de comunicación escrita. Los resultados pueden ser para nosotros halagadores porque si bien fue un trabajo exhaustivo y extenuante, pudimos un poco ver cómo los alumnos tenían luego rendimientos en lo que es redacción un tanto homogéneo, diríamos, ¿no? Porque los resultados dentro de una escala de sobresaliente, bueno, regular y deficiente, tuvimos pues en la escala bueno a 10 estudiantes, en la escala regular 8 y en sobresaliente a 4. Solamente teniendo 2 alumnos en un nivel deficiente. Entonces, en la frecuencia de acciones de retroalimentación también pudimos observar cómo es que los alumnos contestaron que las acciones de retroalimentación desarrolladas durante el curso fueron con frecuencia y muy frecuentemente, y estableciendo luego la correlación entre los resultados de esta variable. Entonces, podemos señalar, por ejemplo, que la frecuencia de actividades de retroalimentación alcanza porcentajes de 42% y 58% en frecuente y muy frecuentemente, lo que permite señalar pues que la hipótesis 1 que nosotros formulamos era una hipótesis verdadera. Luego, el nivel de desarrollo de la competencia de redacción científica también alcanzaron niveles de 42% en bien, 33% en regular, 17% en sobresaliente, lo que permite afirmar también que la hipótesis es verdadera. Y la correlación lineal entre las variables proceso de retroalimentación y desarrollo de competencias aplicando el coeficiente de correlación de Pearson alcanzó un valor de 0,91, lo que indica pues una asociación positiva entre las dos variables, constituyendo pues verdadera la hipótesis 3. Eso nos permitió confirmar la hipótesis general de que existe una relación positiva y significativa entre las variables proceso de retroalimentación y desarrollo de competencias de comunicación escrita.
Entre las conclusiones nosotros podemos señalar lo siguiente, de lo que encontramos de ese proceso didáctico que se realizó a través de plataforma virtual, pero con una, diríamos, un desarrollo constante y frecuente de encuentros entre docentes y estudiantes. Podemos ver que la frecuencia de actividades de retroalimentación en la que se realiza un diálogo entre docentes y estudiantes, en el que se les da pautas y recomendaciones de mejora con precisión, constituye un buen soporte no solo cognitivo y técnico, sino también emocional, porque permitió que los estudiantes se sintieran más seguros a la hora de hacer correcciones. El nivel de desarrollo de las competencias alcanzaron buenos niveles, mejoraron en porcentajes significativos, lo que llevó también a que los estudiantes tomaran conciencia y un compromiso o un esfuerzo continuo en la mejora de su expresión escrita, teniendo en cuenta que iban a adquirir o van a adquirir un logro de grado de doctores en educación. Bueno, la correlación lineal entre variables, entre las variables retroalimentación y desarrollo de competencia de redacción científica alcanzó un valor de 0.91, lo que indica una asociación positiva entre las variables. Y también pudimos encontrar que a través de la retroalimentación, los estudiantes disminuyeron su nivel de incertidumbre, de inseguridad que tenían a la hora de redactar, evitando también el plagio y cuando se hacía el trabajo del uso de las citas y referencias mediante el sistema APA. Lograron autorregular sus aprendizajes y de forma progresiva fueron obteniendo niveles de autonomía en la redacción de textos científicos. En total se hicieron 4 borradores del artículo científico y los 4 borradores fueron mejorando progresivamente. Bueno, estas es algunas de las referencias bibliográficas que hemos utilizado para el artículo y muchas gracias por escucharme. Gracias también a los organizadores por la oportunidad que nos dan de presentar nuestros trabajos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Hidalgo. Ahora vamos a dar pase a las preguntas. De repente vamos a empezar con usted. Justamente una pregunta del chat está dirigida a su persona. La pregunta es, teniendo una investigación de enfoque cuantitativo con una muestra de 24 estudiantes, ¿es significativo esta cantidad de estudiantes para poder generalizar los resultados, considerando el método hipotético deductivo? ¿Qué debilidades de redacción científica en los doctorandos se pudo evidenciar en el estudio y cuál es el aporte definitivo del estudio? Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Es decir, los errores que se encuentran en la redacción científica es en cuanto a coherencia y cohesión. Es decir, hay dificultades en el estudiante para expresar sus ideas por escrito. Utilizan, por ejemplo, mucha repetición de palabras, hay un mal uso de conectores. Por lo general, los estudiantes demoran un poco para poder aprender y aplicar las normas APA y tienen bastantes faltas de, diríamos, de puntuación y uso de mayúsculas. Entonces, esos errores se ven con frecuencia en lo que significa la redacción de los estudiantes. Entonces, a raíz de estas observaciones, entonces, nosotros tratamos de remediarla a través de talleres que empezaban con una exposición diálogo, explicándoles detalladamente cómo se tenía que escribir, cómo se tenía que estructurar el párrafo, se les daba la clase prácticamente, se les daba materiales también de lectura y luego teníamos que hacer el trabajo del taller de redacción. Entonces, esas faltas ocurren porque somos conscientes que la competencia de comunicación escrita es una competencia que demora bastante para poder ser lograda
no es fácil, y sobre todo utilizar un lenguaje científico al cual pues en muchas ocasiones no hemos tenido costumbre de utilizar. Bueno, la primera pregunta se refería a que si puedo generalizar estos resultados. Bueno, pienso yo que los resultados son válidos para la muestra de estudio. No creo que se puedan generalizar a otros contextos de investigación. Se podría repetir la experiencia en otros contextos de investigación. No podría yo señalar que se pueda generalizar. No lo podría señalar. Y la tercera pregunta, disculpe, ¿cuál fue? Es, teniendo una investigación de enfoque cuantitativo con una muestra de 24 estudiantes, ¿es significativo esta cantidad de estudiantes para poder generalizar? No, ya le dije, no lo podría generalizar, ¿no? Es decir, los resultados son válidos para la muestra. Fue una experiencia de tipo didáctica en la cual lo que se puso en práctica fue una opción, una alternativa de trabajo didáctico, y en la cual pues obtuvimos buenos resultados, ¿no? Entonces, me parece que puede repetirse la experiencia en otros contextos de investigación. No puedo generalizarlo, aun cuando la evaluación formativa y las acciones de retroalimentación son parte ahora del desarrollo de los cursos, pero no siempre los docentes, por falta de tiempo, realizamos una retroalimentación detallada y exhaustiva. En este curso sí tratamos de hacerlo para ver qué efectos tenía, ¿no? Entonces fue un trabajo exhaustivo y también bastante, ¿cómo le diría? Fatigoso, ¿no? Porque revisarle a 24 estudiantes su artículo en varios borradores fue extenuante el trabajo, ¿no? Pero se lograron resultados positivos, sobre todo en lograr también una ética por parte del estudiante para evitar, por ejemplo, plagios o situaciones de errores que los desmerece profesionalmente, ¿no? La redacción es muy importante en un profesional porque eso le califica también en su prestigio. Entonces, el curso de redacción científica en los programas de posgrado son esenciales y se tendrían que desarrollar a profundidad. Sí, la verdad que llama un poquito la atención que hace a nivel de posgrado se requiera reforzar el tema de la redacción, ¿no? Como que esto también se debió haber trabajado de etapas anteriores. Sí, es cierto, porque ya los chicos vienen de varios procesos de investigación en pregrado, maestría, pero en doctorados se siguen presentando algunos errores que se pudieron mejorar, ¿no? Tenemos también otra pregunta que es, ¿qué criterios le permitieron seleccionar el coeficiente de correlación Pearson, técnicas paramétricas, y no de Spearman, debido a que el tamaño de la muestra pequeña, debido al tamaño de una muestra pequeña, técnica no paramétrica? Bueno, nosotros escogimos este coeficiente de Pearson para ver un poco si a mayor frecuencia de acciones de retroalimentación, mayor mejora en la competencia de redacción escrita. Eso fue un poco la decisión que tomamos, ¿no? Entonces, un poco para ver esa relación positiva. Eso fue el criterio. Muchas gracias, profesora Hidalgo. Ahora, de repente, no tenemos preguntas en el chat respecto a los otros dos ponentes. Más bien, de repente, podríamos abrir los micros, Cristian. Si alguien desea hacer una pregunta. Habilitado. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta al profesor Domínguez o a la profesora Flores? Bueno, si no, yo aprovecho. Tengo una para el profesor Domínguez. En realidad,
él ya lo señaló, ¿no? La parte aplicada de su trabajo de investigación que se podía usar para programas y políticas. En realidad, a mí me gustaría saber, digamos, qué tipo de políticas o de repente pueda ampliar al respecto. De repente ya tiene alguna aplicación prevista, ¿no? Muchas gracias, profesor Paul. Sí, bueno, ¿no? En el sentido quizás de lo que promueven los resultados quizás se han desarrollado más en la zona norte, ¿no? De lo que es la región, en Piura, Trujillo y bueno, ¿no? Partes también de Lima. Eh, Puede promover lo que sería el desarrollo de programas preventivos en el sentido, ¿no? De que se puedan, ¿no? Desarrollar quizás políticas públicas, lo que sería el Ministerio de Educación, ¿no? O inclusive, ¿no? Desarrollar nuevas líneas también para lo que es la prevención del ciberbullying, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Programas promocionales relacionados a lo que es la agresividad o el control de emociones en los adolescentes, ¿no? O programas promocionales quizás para lo que es los valores, ¿no? O en este caso el comportamiento responsable. Bueno, ¿no? Puede quizás desarrollarse varias vertientes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con la finalidad de tanto promover como de prevenir. Asimismo, para el docente, ¿no? En particular, de utilidad, sobre todo, ¿no? Identificar situaciones donde de repente las creencias morales puedan verse disminuidas y esto también puede hacer cierta tendencia, ¿no? A comportamientos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un niño no tiene creencias o, por ejemplo, decir, ¿no? Que, bueno, ¿no? Yo le quito la lonchera a mi compañero, ¿no? A eso no me afecta en nada, o yo, si me hace algo, yo le golpeo, ¿no? O si de repente yo le respondo con un insulto, son de algún modo acciones que no generan ningún sentido de culpabilidad o remordimiento. Y en efecto, eso puede producir conductas de riesgo. Una de estas que han sido estudiadas justamente ha sido lo que es el ciberbullying. Entonces, en ese sentido, el profesor o el docente a cargo puede, ¿no? Identificar este tipo de situaciones y a su vez, ¿no? Poder hacer las derivaciones correspondientes también, ya sea al departamento psicológico, ¿no? O de repente tratar de derivarlo también a lo que serían, ¿no? Otras entidades también para lo que serían programas de terapia y ahí. Más. Muchas gracias, profesor Domínguez. Y en esa misma línea, la doctora Flores, porque sí, claramente en el estudio que hizo se puede aplicar a los estudiantes de trabajo social. Seguramente ya están empezando a tomar algunas acciones, medidas, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, este proyecto que se culminó en la parte de investigación, queremos ahora fortalecer las redes de soporte social, ¿no? A través de las actividades extracurriculares, ¿no? Dependiendo del estándar 21, donde estamos justo elaborando actividades que puedan sumar, ¿no? Para poder formar círculos de estudio dentro y que eso sea una red de soporte, que es lo que buscamos, ¿no? En el tema de recursos económicos se ha hecho una implementación de lo que son una categorización para acceso al comedor universitario, que nos cuesta, es gratuito prácticamente para estas personas, ¿no? Pero hemos tratado de ver, porque ese es un trámite que en sí lo hace el estudiante, ¿no? Pero ahora contamos con 2 practicantes dentro de la escuela y ellas están fortaleciendo básicamente eso para que nuestros estudiantes estén, ¿no? Atendidas ahí, ¿no? Esas son las acciones inmediatas que venimos haciendo y que pretendemos articular mucho más acciones para poder cumplir con ello, ¿no? Sí. Muchas gracias por las respuestas. No sé si alguien del público quisiera hacer una pregunta. Pues bien, creo que terminando ya esta ronda de las respuestas, no sé si más bien alguno de los docentes quisiera puntualizar algo más de su presentación, una cosa muy breve.
Sí, bueno, por ahí he visto en el chat una pregunta, dice en relación a la primera exposición, el profesor Regis, ¿qué criterios, qué diferencias o criterios Sí. consideró para seleccionar sus técnicas estadísticas respecto a las otras? Bueno, ¿no? En relación a lo que es el uso de las técnicas estadísticas, para el análisis de las correlaciones se utilizó la matriz de correlaciones de Pearson. Ya para lo que es la estimación de la confiabilidad, en este caso se utilizó lo que sería la consistencia interna por el coeficiente de omega. Bueno, utilizamos omega en este caso, ¿no? Considerando, ¿no? De que los instrumentos, ¿no? Usados son de naturaleza intervalar y necesariamente hay un criterio de frecuencia, ¿no? Que se tiene que considerar siempre también para la elección de lo que sería en este caso, ¿no? La consistencia interna. Para lo que es el análisis de mediación, ¿no? Se utilizó lo que es justamente el SPS, el macro process, ¿no? En este caso, ¿no? Considerando, ¿no? Lo que es la variable independiente, como lo que sería, ¿no? La agresividad, variable de mediación, ¿no? Lo que es la desconexión variable de salida o dependiente, en este caso, que sería tanto la cibervictimización y la ciberagresión, que son las dos dimensiones, ¿no? del instrumento de ciberacoso en realidad. Se utilizó igual, ¿no? Una simulación también para la estimación de los intervalos de confianza, el 95%, utilizando un método de simulación de bootstrapping de 10.000 simulaciones para justamente poder estimar ello. Y bueno, ¿no? Ya con eso, ¿no? Poco, ¿no? Se vio reflejado lo que es quizás el modelo también. Se consideró, ¿no? Lo que es el intervalo de confianza que no sobrepase lo que es el valor de 0, ¿no? Y con eso, ¿no? El efecto indirecto, ¿no? Del modelo que se pretende completar por lo menos, ¿no? Más o menos así. Muchas gracias. Veo ahí que alguien quiere que le activen el audio. El profesor Adler, sí. Está habilitado para que ahora sí podrían hacerlo. Bien, muy buenas tardes. Por favor, ¿logran escucharme? Perfecto. Adelante, profesor. Bien, gracias. Muy buenas tardes. Agradecer porque tenía inconveniente para poder activar mi audio. El caso es lo siguiente, al expositor Domínguez, le quisiera preguntar, ¿habría diferencia sustancial cuando se haga, por ejemplo, la investigación simplemente como bullying y ciberbullying? Y en caso para la expositora Flores Pérez, ella pone factores, factores familiares que determinan el riesgo social. En esta circunstancia, bueno, no sé por qué entendería como determinante. Yo consideraría como algo influenciante. No sé si me pudiera aclarar. Muy amable, gracias. Sí, voy a responder primero. Muchas gracias por la pregunta, profesor Adler. Bueno, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Algunos estudios reportan, ¿no? Muchas diferencias entre lo que es el aspecto del bullying y de ciberbullying. Por ejemplo, en el modelo que yo he intentado comprobar, dentro de lo que son los indicadores de agresividad, el que más predomina es el aspecto de agresividad verbal. Y en cierta forma, ¿no? Para lo que es el uso de los dispositivos realizar quizás, y bueno, y teniendo también como fuente de protección lo que sería el anonimato y ello, las personas pueden insultar sin descubrir quiénes son, ¿no? O amenazar, o hostigar, etcétera. ¿Ya? Entonces, donde prima quizás en lo que es la agresividad es básicamente en este caso, ¿no? La agresividad verbal. En el caso, ¿no? Por lo menos en los estudios que he ido leyendo, en el bullying, ¿no? Como al igual como otras psicosociales, prima más tanto lo que sería la agresividad verbal y la agresividad física.
muchos de los escolares para desarrollar lo que sería, ¿no? esta interacción escolar disfuncional, ¿no? Necesariamente, no solamente acuden a lo que sería insultos, gritos, ¿no? Humillaciones, sino también a lo que sería agresividad física, ¿no? Empujones, golpes, ¿no? Bofetadas, puñetes, patadas, etcétera. Entonces, es parte también, ¿no? de que el bullying, quizás la interacción se da de forma presencial, a diferencia de lo que es el acoso cibernético, ¿no? Que se da mediante otra dinámica, ¿no? Que es mediante los dispositivos electrónicos. Uh-huh. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tenía que contestarle al profesor la pregunta que había hecho. Bien, Sí. él pregunta, ¿no? La sugerencia, ¿por qué determinante y no influenciable? Bueno, yo creo que al final el determinante es una cosa mucho más directa, ¿no? Un efecto mucho más, que va mucho más de la influencia. Si bien es cierto, la influencia te podría determinar, dice, sí, hay un efecto, pero acá es determinante. ¿Por qué? ¿Por qué determinante? Porque nos va a decir el riesgo que tienen, nos va a delimitar de acuerdo a la acción puntual, ¿no? Sí, tiene adultos mayores en su vivienda, hay un riesgo social. Hay personas con discapacidad, hay un riesgo social. Tiene recurso económico, hay un riesgo social. O sea, determina ese riesgo. No influye, porque la influencia es mucho menor. Puede ingerir para que se construya, pero al final el determinante es mucho más directo al efecto, porque con eso permitimos clasificar cómo se encuentra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no se me pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya estamos llegando a la parte última de estas ponencias. Muchas gracias a los ponentes, al profesor Julio Domínguez Vergara, a la profesora Flores y a la profesora Hidalgo, y también a los organizadores, ¿no? de esta Semana de la Investigación de la Red Peruana de Universidades. Y muchas gracias también a Cristian Góñez, que nos estuvo dando el soporte. Muy bien, muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias también a ustedes. Una Gracias. buena tarde Gracias. para todos. Buenas Hasta tardes. luego, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.